Recientemente, la unidad de patología mamaria del Hospital Ramón y Cajal ha sido acreditada como unidad de excelencia en la asistencia a pacientes por la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, siendo en la actualidad la primera y única acreditada de la red sanitaria pública de la región. Está formada por 12 servicios del hospital y coordinada por la doctora María Eugenia Rioja, del Servicio de Medicina Nuclear. Doctora, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué supone esta acreditación para la unidad? Fundamentalmente supone un reconocimiento a un trabajo de, estamos a punto de cumplir los 15 años la unidad, de un trabajo que se ha venido realizando de manera continuada por los profesionales de más de 12 especialidades que forman la unidad. Profesionales que no se dedican o no nos dedicamos en exclusiva, pero sí con una dedicación preferencial a las pacientes con patología mamaria. Es complicado, me imagino, ¿no?, coordinar a tantos especialistas en un... Es complejo, pero no mucho. Cada uno de los especialistas realmente nos dedicamos porque nos gusta la patología mamaria. Tenemos nuestras estrategias, tenemos un área física en el hospital en el que se pasan la mayoría de las consultas, se nos está quedando pequeña y estamos en vías de crecer. Y luego lo que para nosotros es fundamental es una sesión clínica, un comité que hacemos todas las semanas, en el que nos reunimos al menos un especialista de cada una de las especialidades para poder coordinar aquellos casos que se salen fuera del protocolo. Los casos estándar, hemos elaborado un protocolo diagnóstico terapéutico que si encajan, si es un procedimiento, es una patología, es una situación normal, no hay que discutir nada, pero las sesiones son muy enriquecedoras y se le saca mucho provecho de cara a la decisión ante las pacientes. Uno de los logros de la unidad es conseguir que el tratamiento conservador sea el gold estándar, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a esto? Bueno, pues con esfuerzo como todo. Efectivamente intentamos hacer cirugía conservadora en la mayoría de las pacientes en las que se puede hacer. Evidentemente hay muchas pacientes que no quieren perder su mama y eso para nosotros es muy importante y podemos evitarlo, siempre valorando el riesgo-beneficio. Tenemos una estrecha relación entre los cirujanos generales, los cirujanos plásticos, porque a veces incluso con cirugía conservadora también hace falta la intervención del cirujano plástico. Pero lo cierto es que hoy en día un porcentaje importante de pacientes se diagnostican en una fase muy temprana de la enfermedad y de esa manera la extirpación de solamente la lesión es mucho más fácil que cuando se diagnostican más tarde. Otro de los hitos, digamos, es la implantación clínica de la biopsia selectiva del ganglio centinela. Fue además pionero el hospital en introducirla. ¿Cómo se ha estructurado esto? ¿En qué situación está ahora mismo? Sí. Bueno, en este momento llevamos realizadas casi 2000 técnicas. Realmente empezamos en el año 99, cuando empezó el boom del ganglio centinela, a hacer lo que se ha dado en llamar la fase de aprendizaje, la fase de validación. Y ya en el año 2000, finales del 2002-2003, estábamos en condiciones de decir que en nuestras manos, en nuestro grupo, la técnica de biopsia selectiva de ganglio centinela rendía los resultados que eran necesarios, que estábamos estadificando bien a las pacientes con una técnica mucho menos invasiva, que es extirpar 1, 2 o 3 ganglios, que no haciendo la extirpación completa, la linfadenectomía de la axila, que es lo que hasta ese momento se venía haciendo. Otro de los temas que se han implantado es el método OSNA, ¿no?, para el estudio intraoperatorio del ganglio centinela. ¿En qué consiste? El método OSNA, el ganglio centinela, cuando se extirpa, hasta hace poco tiempo lo que se hacía, y todavía en muchos centros se hace, lo que se hace es un estudio histológico, es hacer cortes del ganglio y hacer un análisis de ese ganglio. Realmente el método OSNA es un análisis molecular del ganglio, nos permite, es mucho menos dependiente de la persona que lo analiza y es la determinación de una molécula que solo está presente si hay un determinado tipo de células en el ganglio. Es un método bastante automático y sobre todo, y lo más importante, es que es definitivo, con lo que ese estudio realizado durante la cirugía, el resultado es final. Si el ganglio centinela no tiene afectación, no tiene metástasis, estamos seguros de que podemos evitar la linfadenectomía, y si el ganglio centinela tiene alguna metástasis, en función de la carga tumoral que tenga ese ganglio, que nos lo dice muy bien la técnica OSNA, decidimos si podemos seguir adelante no haciendo linfadenectomía o tenemos que hacer linfadenectomía porque la carga tumoral es grande.
La reconstrucción inmediata ha sido otra de los puntos, ¿no?, en los que se ha puesto el énfasis. Sí, hay muy buena coordinación entre todos los grupos, pero quizá con cirugía plástica tiene que ser especialmente buena, porque bueno, pues hay que coordinar quirófanos y los tiempos de quirófanos son valiosísimos. Entonces, aquellas pacientes que necesitan de verdad una mastectomía, intentamos en la medida de lo posible y que el estadio de su enfermedad lo permita, realizar una reconstrucción inmediata de tal manera que la paciente salga de quirófano cuando se despierte lo más natural posible y lo menos diferente a cuando entró. Una de las iniciativas que también es novedosa, ¿no?, es la creación de la Escuela del Linfedema. ¿Exactamente qué consiste? Sí. Bueno, no sé si hace falta empezar diciendo lo que es el linfedema, que es la acumulación de líquido linfático en el brazo como consecuencia de una actuación quirúrgica sobre la axila. Es algo que genera bastantes inconvenientes a las pacientes. Entonces, desde el año 97 se creó en el hospital la Escuela del Linfedema, que viene a tener una sesión aproximadamente mensual. Acuden pacientes y lo que se hace fundamentalmente es, en primer lugar, enseñarles a prevenir. ¿Qué no hay que hacer para que aparezca el linfedema en una paciente que está operada de cáncer de mama y a quien se le ha intervenido también la axila? Y una vez que ha aparecido, porque incluso previniéndole acaba apareciendo, lo que se les enseña es a cómo manejarse. Eso es independiente de luego el tratamiento fisioterapéutico que necesite cada paciente de su linfedema. Vemos todo este conjunto de acciones con unos protocolos establecidos, con una serie de profesionales implicados. De alguna forma, este tipo de unidades son fundamentales para un abordaje multidisciplinar y adecuado de las pacientes. Sin lugar a duda. Una paciente con una patología importante por la complejidad, y en algunos casos por la trascendencia, estudiada, enfocada por distintos especialistas consecutivamente, pero de manera independiente, no puede estar tratada con la misma calidad que cuando todos los especialistas implicados en el proceso ponen sus puntos de vista en común y se llega de esa manera a un punto. Tenemos un compañero que a mí dice una frase que a mí me gusta mucho y que creo que representa muy bien lo que es una unidad multidisciplinar de lo que sea, y es que para ser listos hay que ser muchos. Pues cambiamos un poco de tercio y vamos a tu especialidad, la medicina nuclear. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años en esta patología y, bueno, un poco en general? Sí, la medicina nuclear la verdad es que ha evolucionado de forma muy significativa. Ha habido grandes cambios tecnológicos que nos han permitido conseguir objetivos que antes no nos hubiéramos ni imaginado. Por un lado en equipamiento y por otro lado en fármacos. Sin lugar a duda la estrella es la llegada del PET, de la tomografía por emisión de positrones, y la asociación con el TAC. Ello nos permite ver con mucha mayor definición, con mucha mayor sensibilidad y especificidad una serie de lesiones que en otro caso no se podrían visualizar. Entonces se ha implicado de una manera mucho más estrecha, fundamentalmente en la patología tumoral, que ya estábamos, pero la medicina nuclear no nos olvidemos que no es una especialidad solo para patología tumoral, también en patología deportiva, infecciosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ha mejorado también un poco la claridad, la resolución de las imágenes? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Las imágenes, a mí me gusta mucho poner un ejemplo cuando me invitan a dar alguna charla de la primera linfografía de ganglio centinela que hicimos y las que estamos haciendo ahora. No se parecen en nada. Fundamentalmente por el avance técnico, ¿eh? Los equipos tienen muchísima mejor resolución ahora. La entrada, cuando yo empecé la especialidad, todo era analógico, no había nada digital. Sin embargo, ahora la entrada de toda la tecnología digital nos ayuda a manejar mucho mejor las imágenes y a tener imágenes mucho más exactas, sin lugar a duda. En algunos cánceres, en algunos tumores, se está utilizando superposición de imágenes para tener una mayor claridad. En este sentido, ¿se está utilizando también en cáncer de mama? Sí, era un poco lo que me refería con la imagen híbrida de
tomografía por emisión de positrones y TAC, o lo que es la gammagrafía convencional hecha tomografía, también lo que llamamos el SPECTAC. Nos ayuda mucho esa superposición de imágenes, esa fusión de imágenes, porque podemos ser mucho más exactos anatómicamente de dónde está la lesión. Fundamentalmente por eso. Eso a la hora de enseñarle la imagen a un clínico, a un cirujano, para ellos les resulta mucho más fácil porque tienen referencias anatómicas que con la imagen de medicina nuclear solo no tendrían. Recientemente la Sociedad Española de Radiología Médica, la SERAM, ha publicado una lista de recomendaciones de no hacer. ¿Cree que hay pruebas que se pueden evitar, que hay margen todavía de mejora en el Sistema Nacional de Salud en este sentido? Yo creo que lo que hay que hacer es rentabilizar, y aquello que no sea necesario, evidentemente no hacerlo. No porque hagamos muchas pruebas a un paciente llegamos mejor a un diagnóstico. Cada paciente en la fase de su enfermedad requiere las técnicas idóneas, y no estoy acordándome ahora, de cuando yo empecé, la gamografía ósea se hacía a toda paciente con cáncer de mama, estuviera en el estadio que estuviera. Hoy en día no tiene sentido una paciente con un tumor pequeño de 1 centímetro que no tiene ganglios afectos hacerle una gamografía ósea porque estamos seguros de que va a ser negativa. Entonces, ¿gamografía ósea en el cáncer de mama? Sí, pero cuando hace falta. Y así con todas las técnicas de diagnóstico. Pues doctora Rioja, muchísimas gracias por habernos acompañado en Salud TV. Gracias a ustedes.